Así que antes de comenzar, y bueno, agradeciendo las visitas, estamos muy felices de que ustedes estén acá, poder congregarse con nosotros, la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique. Por favor, les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios, le damos gracias por su bendición, le damos gracias por que usted es bueno, por el día que nos da, Padre, de poder congregarnos, de poder estar acá y poder escuchar de su palabra. Le doy gracias, Padre, por las visitas que tenemos, Señor, por los hermanos que pueden estar acá. Y le pido, Padre, que este servicio sea para su honra y su gloria. Le pido, por favor, palabra de sabiduría para poder expresar de su mensaje, Padre, y que todo esto pueda darnos enseñanza, Señor. Le pedimos por este servicio, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Quiénes de aquí les gustó el proyecto del Evangelio de Juan? Bueno, los que recuerdan el proyecto del Evangelio de Juan, si no, les vamos a explicar a la visita. Fue un proyecto donde se juntó muchas personas de diferentes lugares. Le pusimos el grupo de los SEAL, de los Navy SEAL de Bulgaria, los hermanos que nos apoyaron igual de Carolina, y en el cual en toda la región de Aysén se entregó el Evangelio de Juan. A cada casa se entregó el Evangelio de Juan. Y dentro de este proceso tuvimos varios testimonios de muchos invitados, mucha enseñanza. Fue una jornada en particular bien buena, pero hubo un testimonio en particular que me llamó demasiado la atención. Fue algo que yo creo que ustedes siempre se han fijado en ese antes y después de algo que quizás para algunos puede ser tan leve, pero para otros marca una diferencia. Entonces, dentro de los testimonios que tuvimos a las finales de los pastores y el ayudante pastor, en las últimas jornadas, me vi en la necesidad de estudiar desde esa fecha el libro de Eclesiastés, este libro tan, pero tan complicado y difícil para uno, voy a decirlo así porque quizás alguno lo puede haber leído y a la primera entendió todo, pero repasando los versículos, cada vez aprendía un poco más allá qué era la enseñanza, qué es lo que buscaba, que quise preparar esta enseñanza, pero siempre buscando que todo esto sea para la honra y gloria de Dios. Entonces quise compartirlo con ustedes, pero incluso pensaba en la intención de tratar de hacerlo como una serie, como solemos hacer en la congregación, pero hasta cierto punto igual sentí mal que si alguien se perdiera una parte de este extracto del libro, quizás podría quedar confundido. Entonces preferí preparar el sermón completo, tratando de reducir todos estos capítulos, por lo que el título de este mensaje es Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este libro, escrito por Salomón, proviene del hebreo Kojele y su traducción griega es Eclesiastés. ¿Qué significa? Predicador. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que en algunas de las Biblias dice el libro de Eclesiastés o el predicador. Va enfocado justamente a la definición del griego, que después pasa del hebreo, que pasa al griego y termina en Eclesiastés. Por favor, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. La palabra del Señor dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene,
mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha predecido. No hay memoria de lo que predeció, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Aquí hay una particularidad de este primer capítulo. Y si ustedes se fijan en el versículo 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es cuando en varios versículos de la Biblia dice, de cierto os digo, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo como Rey, pero no solo Rey, sino que Rey de reyes, Señor de señores, enfoca la vanidad de vanidades, enfoca en cuanto a la vida terrenal, sin Dios como algo vacío, pasajero, pero se enfoca mucho en el significado de la palabra vanidad. De hecho, en este primer capítulo, Salomón nos habla de cómo la vida es cíclica, monótona e insatisfactoria. De hecho, Salomón nos enseña a no llenarnos de vana expectativa. En el versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Repasando el versículo que leímos, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Mateo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Posteriormente a esto, los versículos nos hacen llegar a esta reflexión de qué nos va a quedar después de todo el tiempo, después de todo ese desvelo, después de toda esa energía que invertimos persiguiendo lo que deseábamos, lo cual no satisface. De hecho, viendo el versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Por favor, sigamos en nuestro texto en Eclesiastés, ahora capítulo 2. Capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mi ojo ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este capítulo, literalmente, Salomón se dio el gusto a todo lo que él quiso. Y fíjense cómo en muchos de estos versículos ocupa el adjetivo posesivo mi o me. Engrandecí mis obras, me hice huertos y jardines, me hice estanques de agua, me compré, me amontoné. Y al final de todo lo que él hizo, o sea, la Biblia nos muestra aquí de que él no negó nada a lo que él quiso. Yo quería esto, me lo compro. Yo quería esto, lo voy a traer, lo voy a construir. Quiero que mis ojos vean cosas, yo lo voy a hacer. No le voy a negar nada a esto, para llegar al final y decir, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. A veces uno podría entender, estudiando este libro de Eclesiastés, que es un libro de una persona pesimista, que es de un amargado, de alguien que encuentra todas las cosas malas en algo que visualmente es todo bueno. De hecho, con mi amada esposa, con mi amada Juan, tenemos una frase que a veces mencionamos de que el pesimista, el amargado, hasta estando en Disney va a encontrar todo mal. El tipo va a ir a Disney, no, es fea la... Bueno, no he ido a Disney, dice que algo de ahí es feo. Pero los que han ido me entienden. Todas las cosas le encuentran mal. O sea, yo creo que si en estos momentos ustedes pensaran, quiero algo, y lo tienen. Quiero comer algo, lo tienen. Y ¿sabes qué? Me quedé satisfecho de eso salado, ahora quiero algo dulce. Y ¿sabes qué? No me quiero ir caminando, me quiero ir en tal vehículo, me quiero llegar en tal lado, y voy a hacer más exagerado todavía. Y no me gusta esta subida, voy a subir esto para que sea plano. O sea, aquí Eclesiastés nos muestra que Salomón, todo lo que él quiso, la persona más rica, menciona aquí que él tuvo más posesiones que todo, tuvo todo lo que buscaba, pero aún así era vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay una diferencia, una gran diferencia entre una persona pesimista y una persona con honestidad. El pesimismo dice, nada vale la pena, todo está mal, todo es malo. Pero en Eclesiastés lo que nos está diciendo es que está buscando la felicidad donde no tiene que buscar la felicidad. Si piensa que ahí, ya aquí cada uno puede examinarse, pero si piensa que ahí donde usted quiere estar va a encontrar la satisfacción que necesita debajo del sol, la esperanza, el propósito de la vida, tristemente está buscando donde no se debe buscar. El problema no es que tengamos deseos demasiado grandes. No, los de aquí eran demasiado grandes. No es que sean demasiado grandes. El problema es que está buscando satisfacer esos deseos en lugares demasiado pequeños para lo que Dios tiene para usted. Pasemos al siguiente capítulo, por favor, en Eclesiastés 3.
Eclesiastés 3, del versículo 1 al 9, del versículo 1 al 8, nos habla que todo tiene su tiempo. Nos habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y nos empieza a mencionar distintos puntos. De hecho, voy a leer los primeros dos. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se tiene debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. 3, tiempo de... Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pero posteriormente, en los versículos 9 al 11, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El versículo 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Si leemos los versículos en Eclesiastés, por ejemplo, 5, esto lo voy a leer yo, Eclesiastés 5, versículo 18, dice: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 9 dice, versículo 9: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte de la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí quizás, voy a mencionarlo así, quizás, algunos pueden pensar que existe un contraste o una contradicción en el libro, porque primero nos dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La sabiduría es la aflicción del espíritu. Esto yo no lo mencioné al principio, pero en el capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces todo es vanidad, vanidad de vanidades. La sabiduría es aflicción del espíritu. El trabajar para construirme muchas cosas es vanidad. El que ama el mucho tener es vanidad. Esto en Eclesiastés 5:10. Pero posteriormente, los versículos que leímos en Eclesiastés dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Voy a hacer una pregunta, lo voy a considerar como pregunta retórica, no es necesario que levanten la mano. Pero, ¿quién de aquí piensa que es malo trabajar? ¿O quién de aquí piensa, ya que tenemos muchos invitados que sus hijos son deportistas, bien por el deporte, que es malo hacer deporte, hacer ejercicio, ir al gimnasio, jugar a la pelota, al voleibol, a lo que sea? ¿Quién de aquí piensa que es malo estudiar, prepararse en alguna carrera, en algún desafío intelectual, vamos a decirlo así? Entonces viene la inquietud de todo esto.
¿cuál es el fin del libro de Eclesiastés? Porque es vanidad lo que hace, pero es don de Dios lo que da. Por eso les dije, no podíamos hacerlo esto en muchos capítulos, porque si se pierde uno, no lo iba a entender. Así que vaya a Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12, ¿todo bien? Tengo que decir esto, cuando estaba leyendo estos capítulos, hasta el capítulo, o sea, este libro hasta el capítulo 11, se me reiteraba esta pregunta que yo les dije, ¿cuál es el propósito al final de todo esto? Vayan al versículo 13. Y dice así, el fin de todo el discurso oído es este. Literalmente responde la pregunta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Mateo 6:33 y 34 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán, basta cada día su propio mal. No es malo estudiar, querer sacar una carrera, querer tener más conocimiento, pero si en el afán de esto, de querer optar a una ingeniería, a un magíster, a un doctorado, deja de estudiar la Biblia, deja de escudriñar la palabra, esto es vanidad. No es malo hacer deporte, jugar voleibol, espectacular. Todos los que van al gimnasio a jugar a la pelota, no es malo jugar a la pelota. Pero si en el afán de querer buscar algo más allá, que le evite congregarse, que le evite orar, que le evite estar en los caminos de Dios, esto es vanidad. Estamos hablando del trabajo, ¿cierto? No es malo trabajar. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaja no come. O sea, hay algunos que tienen que trabajar más, estamos claros, pero no es malo trabajar. Pero si en el afán de querer crecer en sus cargos, de querer optar a otro puesto, deja de servir en las cosas de Dios, deja de servir en la obra de Dios, esto es vanidad. La clave en sí está en encontrar el equilibrio y resolver la tensión entre el no vivir afanado por la avaricia, pero a la vez saborear la vida de una manera que le honra a Dios. Si hablamos de qué se trata todo el libro de Eclesiastés, es buscar eso. Les voy a comentar a título personal y el por qué me llevó a estudiar tanto este libro. Como bien decía nuestro hermano Ignacio, prontamente vamos a cumplir 13 años de una obra que Dios ha permitido hacer grande, de cómo se ha podido entregar el Evangelio a toda criatura aquí en la región de Aysén. Y en esos 13 años, yo llevo 11 en la congregación. Y creo conocer el crecimiento de una gran mayoría de nuestros hermanos en Cristo, tanto espiritual como profesional, si se puede decir así. De hecho, bueno, siempre me acuerdo del hermano Alexis cuando lo conocí, él era profesor, ahora es director. El hermano Juan cuando trabajaba en construcción, ahora es Uribe en Fierradura. Él da trabajo a otras personas, ¿entiendes? A nuestro hermano Ignacio cuando estaba en la escuelita dominical y ahora él enseña. Y como cada integrante que yo les digo,
cada hermano, bueno, ustedes conocen al hermano Nelson. El hermano Nelson, de hecho, estuvo a cargo de todo el proceso que fue de COVID. Cómo ha crecido en toda su carrera, pero así también cómo han crecido en toda la entrega del Evangelio a distintos lugares, en distintos sectores. Y dentro de todo este periodo de estos 11 años que Dios ha permitido poder estar acá, he visto muchos testimonios, he escuchado bastantes predicaciones y todas son de bendición para uno. Todas son de bendición, pero después de haber escuchado el testimonio del pastor White y cómo el libro de Eclesiastés hizo el cambio en su vida, fue inevitable no estudiar este libro, y ver este proceso de cómo Dios hace cambio en uno. Usted le puede pedir, ¿sabe qué? Yo quiero que mi hijo crezca en esto, y va a crecer. Yo quiero tener una casa más grande, quiero tener un auto más grande, quiero tener un buen cargo. ¿Y sabe qué? Si Dios permite, va a llegar a eso y nunca se va a satisfacer. Tristemente, nunca se va a satisfacer, porque ¿qué sentido tiene darlo todo si en todo Dios no está ahí? ¿Qué sentido tiene darlo todo, querer buscar algo más allá, si la gloria no está para Dios? Si estamos buscando nosotros tener el mejor de los puestos. Y dentro de este testimonio, hablaba mucho con el pastor, hablaba tanto con el pastor White, no recuerdo cómo se llamaba el pastor de él, Dustin, Joshua. Ya, ubicado, Joshua. Y hubo una frase en particular que yo ya después no pude evitarlo de decir. Uno puede querer crecer mucho, pero Dios tiene que tener el centro de todo. Dios permitió, para los que conocen nuestra historia, de que literalmente pudiéramos salir de un pozo a permitir visualmente para otros construir algo grande. Pero ¿qué sentido tiene todo eso si no servimos en Dios? Si no servimos a Dios, si no predicamos a otros. Siempre recuerdo que el pastor en su broma me decía: ¿y Dusan, vas a ser pastor? No, ¿sabes qué? Yo creo que no estoy hecho. Y estuvo así, creo que quizá 8 años. Y en la última vez que me preguntó, yo ya no sabía responder. Porque le dije: ¿sabe qué, pastor? Yo no sé si Dios quiere que uno sea pastor. No sé si quiere que sea un predicador o si quiere que sea un misionero. Pero la vida no tiene sentido si no es para la gloria de Dios. Dios permite tener cosas buenas y Dios permite que nosotros podamos disfrutar esto. Pero ¿sabe qué? No tiene ni un sentido haber creado algo tan grande si no me puedo congregar. Si no puedo decirle a otra persona: ¿sabe qué? Cristo le ama. Y aun cuando sea lo que quiera, Cristo también murió por él. Cristo murió por todos nosotros. La misma Biblia dice, estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y partimos del púlpito hacia allá, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Y estamos destinados a eso. Usted, si se enfoca solamente en la vanidad de poder tener algo y quizás lo logre, el destino es la muerte, es ir al infierno. Pero Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue el que nos justificó. Usted, tristemente, aquí vimos que Salomón hizo muchas cosas, pero tristemente usted no tiene nada que hacer, nada, hablando de obras, nada que hacer para poder evitar el infierno, salvo aceptar el regalo que dio Jesús al morir en la cruz por nuestro pecado. Pero hay una gran diferencia en todos esos ídolos que se muestran, porque Jesús, a diferencia de todo, Él resucitó. Resucitó al tercer día
y podemos tener esa esperanza bienaventurada en poder ir al cielo, no por nuestra obra, no por lo que nosotros construyamos aquí, sino porque nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal podemos tener esa certeza de ir al cielo, no por nosotros, sino que por Él. Así que fue un libro bastante interesante, bastante grato para mí y espero que sea de gran bendición el poder haber escuchado esto. Hermanos, por favor, les invito a que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros, por favor, y vamos a orar. Quisiera invitar al hermano Ignacio para que, por favor, nos pueda guiar.